Hoy cerramos con este título de este sermón que le he puesto, sacado de ahí mismo de la carta de Judas, poderoso para guardaros. Y vamos a leer en la carta de Judas los versos 22 al 25. Recordemos que la carta de Judas es de un solo capítulo. Tiene solamente 25 versículos y hoy terminamos con los versículos 22 al 25. Entonces recordemos, Judas, quien escribe la carta, lo primero que dice en la versión Nueva Traducción Viviente es Judas, esclavo de Jesucristo. En la Reina Valera dice Judas, siervo del Señor. Y recordemos que hablábamos que Judas era hermano de Santiago, Santiago hermano del Señor Jesucristo, y también, obviamente, Judas, hermano del Señor Jesucristo. Y nos llevamos el entendimiento de que a través de todas las enseñanzas durante el mes de enero y este mes que cerramos este último domingo de febrero, entendíamos que Judas, a pesar de ser hermano de Jesucristo, no consideró nunca esa dignidad de ser llamado hermano de Jesucristo, sino que él prefirió denominarse a sí mismo siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Una dignidad que él tenía por naturaleza, pero prefirió renunciar a ella. Y eso nos lleva a comprender que Judas había entendido en la resurrección que era el Hijo de Dios. En la ascensión que era el Hijo de Dios, porque ellos vieron, ellos oyeron, ellos estuvieron presentes y por eso es que escriben la carta. Por eso es que todos los evangelios y las cartas evangélicas fueron escritas de los que estuvieron allí como testigos fieles, que vieron con sus ojos, que oyeron con sus oídos y que experimentaron de primera mano la gracia del Señor. Pero más gracia tenemos nosotros, mucha más gracia tenemos nosotros que en esos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, pero nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él vive en el corazón del creyente y nos guía a toda verdad. Por eso, esta generación de 2000 años después tiene esa gran facultad, esa gran gracia del Señor, gracia soberana, gracia sublime para poder entender las palabras del Señor Jesucristo. Entonces leemos Judas 22 al 25. Dice así: a algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y luego dice en la Reina Valera, doxología, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y eso que escribe Judas hace 2000 años, acordémonos que lo escribió aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Hoy esa palabra está llegando a nosotros. Dice imperio, potencia, majestad, ahora y por todos los siglos. Cuando él lo escribió, le escribía a todos los creyentes esperando
que en este tiempo también nos llegará a nosotros ese mensaje y eso está sucediendo y por eso le damos la gloria al Señor. Entonces, recordemos que la carta de Judas fue escrita en un contexto en el que la iglesia primitiva enfrentaba una amenaza de falsos maestros y de enseñanzas distorsionadas. Judas se dirige a los creyentes para advertirles sobre esos individuos que se habían infiltrado en la comunidad cristiana, promoviendo doctrinas erróneas y comportamientos inmorales. Entonces, hoy que concluimos esta enseñanza y de la cual podemos sacar muchísimo fruto, debemos ser entendidos que nuestra edificación como discípulos del Señor y de su iglesia cada vez debe ser mucho más intencional de parte nuestra. Cada vez que recibimos la palabra, debemos tener intención de ir a hacer lo que el Señor dijo. Nosotros no venimos a la iglesia a escuchar un mensaje para salir de aquí y decir, ay, ya estuve en la iglesia, tengo paz con Dios. No, no es así. Eso es lo que enseñaron en la tradición, eso es lo que enseñaron antiguamente, pero en la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, se enseña es que recibimos un mensaje, lo guardamos en nuestro corazón, lo atesoramos allí y lo ponemos por obra, es decir, salimos de aquí para ir a hacer lo que el Señor nos enseñó. Eso era lo que hacían los discípulos. Cuando el Señor dijo, ven y sígueme, toma tu cruz, sígueme, era dejar atrás la vida antigua, tomar la decisión de creer que únicamente en Cristo tenemos vida nueva, que únicamente por Cristo tenemos vida eterna, que únicamente por Cristo podemos ser intencionales para amar a nuestro prójimo y para ir a ayudarlo. ¿Qué saca a alguien con ir a, por ejemplo, yo en una época iba hace muchos años a la zona donde estaba la calle del Cartucho o la calle esa que llamaban enseguida del Bronx? Y allá iba, generalmente iba los lunes a esa zona por el trabajo que yo tenía y se veían varios carros de personas que llegaban y abrían el baúl y sacaban ¿cómo se llama? Una olla de esas, eso tiene su nombre, un caldero lleno de tamales y chocolate y llamaban a todos los indigentes y les daban tamal y chocolate y se tomaban fotos. ¿Eso de qué sirve? Eso para nada aprovecha, llena un estómago en un momento. Pero si no se hace con un corazón arrepentido, esas obras son malas y no agradan al corazón del Señor. De eso viene la carta de Judas a exhortarnos, a que entendamos que cuanto hagamos, lo hacemos por amor. La responsabilidad que tenemos entonces es asignada por el Señor. Él fue el que nos ordenó ir a hacer discípulos y que formando discípulos, entonces esos discípulos que nosotros, cada uno de nosotros, formemos, entonces ellos vayan y difundan la palabra para que ellos a su vez formen a otros discípulos. El miembro de la iglesia de Cristo no es un miembro pasivo, es un miembro activo. Y no podemos seguir siendo pasivos, engañándonos a nosotros mismos, haciéndonos creer en nuestros pensamientos de que estamos bien con Dios por venir a sentarnos a escuchar una prédica. Eso no sirve para nada. Amén. Ténganlo muy presente. ¿Hasta cuándo debemos hacer eso? En la Escritura aprendemos que es todos los días de nuestra peregrinación en esta tierra. Por allá en la Iglesia Católica, cuando era niño, se cantaba una canción que decía, somos los peregrinos
que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina. Eso cantábamos. Pero nosotros debemos ser entendidos que realmente somos peregrinos, que en esta tierra no estamos sino de paso, que tenemos un espíritu adentro, un alma, y que esa alma es la que se va a presentar delante del Señor sin defecto, sin que falte un día. Ese día vamos a estar todos en la presencia de Dios. ¿Y qué le vamos a decir? Porque vendrá un juicio, uno para condenación y otro juicio para salvación. Y los que se salvan no fueron los que fueron bautizados. No, los que se salvan son los que creyeron y fueron bautizados. ¿Sí? No es los que fueron bautizados, fueron los que creyeron y fueron bautizados. Y como fueron bautizados y creyeron, entonces se dedicaron a ser discípulos. Y esos discípulos fueron e hicieron otros discípulos. ¿Qué estás haciendo tú por tus hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos pequeños o tienes hijos ya adultos? ¿Los estás enseñando? ¿Los estás discipulando? ¿Los estás guiando en el conocimiento de Dios? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué de tus padres o de tus abuelos si los tienes vivos? ¿Y qué de toda tu familia? Porque yo me imagino que tú quieres que ellos sean salvos, porque es que la salvación se recibe, es por gracia. Por gracia, y esa gracia es algo inmerecido, algo que recibimos como favor de Dios y que tenemos únicamente para todo aquel que crea en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la carta de Judas está dirigida no a unos pastores, no a unos líderes, sino a todos los creyentes. A todos los creyentes. Debemos por eso estar atentos, porque hay quienes dicen, no importa la doctrina. Otros usan frases perniciosas como por ejemplo, el mucho conocimiento envanece y tienen poca profundidad, pero se refieren de esa profundidad como una falsa inmersión en el espíritu. Y hay quienes enseñan eso, y en el Señor nosotros debemos ser claros en que debemos conocer lo que dice la Escritura, porque para eso nos dio la capacidad de aprender a leer y de aprender a leer bien, de aprender a escribir y de aprender a escribir bien en nuestro idioma, en español, y los que aprenden otros idiomas también en esos idiomas, aprender a escribir, aprender a leer bien, aprender a hablar bien para que comprendan qué es lo que dice la palabra. No es solamente para comunicarnos como pueblo, no. El principal objetivo, por eso fue que Dios nos dio aliento de vida y nos dio las capacidades que tenemos. Muchas veces hemos escuchado al pastor Juan Manuel diciéndonos, ¿cuántos libros tú te lees al año? ¿Cuántas veces lees la Biblia en el año? Y es asombroso que si hiciéramos una encuesta en este pequeño grupo, nos encontraríamos con sorpresas. Entonces tú tienes que ser intencional, ejercer compasión. Y la pasión solo se obtiene cuando tú rindes tu vida al Señor. No hay otra manera. Rinde tu vida al Señor. Humíllate bajo su poderosa mano y Él, que es tu oportuno socorro, te levantará y hará de ti una gran nación. Es decir, una persona, un siervo de Dios para la gloria del Padre. Amén. Entonces, yo te pregunto, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasajes o qué pasaje de la Biblia usarías tú para defender la doctrina? Como Judas nos llama, defensores de la verdad. ¿Qué pasaje usarías? Porque es que nosotros debemos vivir como cristianos verdaderos, anclados en la palabra.
Si nuestra ancla no es la palabra, entonces no podemos decir que somos cristianos. ¿Qué pasaje usarías? ¿Se te ocurre en este momento un pasaje para defenderte ante los falsos maestros y profetas que andan predicando mentiras y que andan enseñando cosas torcidas completamente? Allá afuera hay montones de sectas. En los canales de comunicación, en todas las redes sociales, hoy se escuchan montones de herejías acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a defender nosotros la sana doctrina? ¿Tienes en mente en estos momentos un versículo? Miremos lo que dice Primera de Pedro 2:16. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese es un versículo que podemos usar para defender la palabra del Señor. Pero tiene que estar memorizado. Pero no solamente memorizado, tiene que estar guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿cómo es eso? Entonces, ¿cómo así? ¿Yo soy libre? ¿Libre de qué? ¿Se acuerdan que hemos aprendido que somos pecadores? Y nos considerábamos buenos. Y decíamos, soy tan bueno que no hay otro bueno como yo. Y decíamos, yo no le hago mal a nadie. Yo no soy mafioso, yo no soy ladrón, yo no soy corrupto, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo soy bueno. Pero el Señor dice en su palabra, bueno no hay ni uno solo, solamente mi Padre que está en los cielos. Y entonces de ahí para abajo, todos somos malos, todos somos pecadores. Y dice allá en Romanos, todos estamos separados de la gloria de Dios. Y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos esa oportunidad de que si reconocemos que su sacrificio en la cruz, su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre sirvió para darnos la entrada. Por eso el velo se rasgó de arriba hacia abajo y se abrió. Ese momento histórico sucedió para que nosotros pudiéramos entrar y para que pudiéramos humillarnos delante del Señor y pedirle la salvación, que ya de por sí la estaba haciendo Él para nosotros los que creemos. Es esa libertad de la que este versículo nos está hablando. Dice que actuemos entonces como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para ir a hacer lo malo, sino que tenemos libertad no para hacer lo que nos dé la gana, sino para amar al Señor con intención, para actuar como siervos de Dios con verdadera intención. Y no como lo pueden expresar algunos según Romanos 3:8, que dice, hagamos males para que vengan bienes. No, porque así no opera la misericordia de Dios. Así no opera la gracia de Dios. La gracia de Dios opera en el creyente, llevándolo siempre a recibir pastos nuevos, alimento nuevo. ¿Qué otro versículo tendríamos para defender la fe que nos fue dada? Pero yo les hago una pregunta antes que eso. El por qué la carta de Judas viene y nos dice que defendamos la fe. Pues ahí en el verso 23 dice, algunos que dudan, convencerlos. Ahí hay un grupo de personas. ¿Quiénes son? Los que dudan. Dentro de la iglesia cristiana hay muchos que se la pasan dudando todo el tiempo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que creo? ¿Será que no?
¿Será que doy el paso de fe? ¿Será que no? Y se la pasan dudando. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos a la Escritura y por eso dentro de la iglesia hay unos que son más grandes espiritualmente, que vienen creciendo más, no que haya unos que son escogidos especiales, porque todos somos uno, todos tenemos las mismas capacidades. Yo les he dicho en esta iglesia que ya cumplió 21 años, les he dicho, mis amados, que no importa la cantidad de personas que tengamos, sino que lo que importa es qué somos en Cristo, qué tenemos de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hemos guardado? ¿Qué es lo que hemos atesorado de la palabra en nuestro corazón? Porque creciendo en la fe, creciendo en la gracia, entonces podemos ayudar a uno que duda. ¿Sí se dan cuenta? Porque la iglesia del Señor fue establecida para que nos ayudemos los unos a los otros. Esto no es un club social. La iglesia del Señor no es un club social donde se llegan a hacer camaraderías y negocios, no. El negocio, el que vivimos, es el de la palabra del Señor, con el cual no comerciamos, sino que vivimos en Él, vivimos para Él, porque de Él somos. Por eso el Señor Jesús dijo, estaba en los negocios de mi Padre. Entonces, a esos que dudan, si yo soy maduro en Cristo, si yo conozco la palabra, entonces yo puedo sentarme con ellos, guiarlos, ayudarlos y enseñarlos. ¿Cuántos años llevas tú en tu iglesia y todavía no das el paso de fe para discipular a tu esposa, a tus hijos, a tu familia? Piensa en eso, por favor. Y hay otro grupo allí, en ese verso 23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Esos que dudan, los primeros que mencioné, son los que están llegando por primera vez a la iglesia. Y es razonable que ellos tengan dudas, que tengan preguntas. Es muy razonable. Y por eso en la iglesia del Señor hay otros que se están preparando, que están siendo discipulados y poco a poco van resolviéndoles las preguntas a los que tienen dudas. Pero este otro grupo que dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, es porque ese otro grupo que está ahí está acercándose al fuego del juicio. Es decir, esos que posiblemente han abrazado unas doctrinas falsas o están poniendo sus oídos allá. Como por decir, prenden canales de la televisión y escuchan falsas enseñanzas. Iglesias de prosperidad que solo codician para robarles el dinero a ustedes. Que solo se preocupan por sus propios intereses y vienen y les dicen que siembren allá porque sembrando allá van a tener montones de cosas de prosperidad de este mundo y eso es absolutamente falso. Porque Dios no pide nada a cambio y Dios no vende nada. Por lo tanto, de Él no podemos comprar nada. Recibimos de nuestro Dios por su amor, por su gracia y por su misericordia. Entonces dice que debemos estar preparados para salvar a ese otro grupo, arrebatándolo del fuego. ¿De cuál fuego? Del fuego de las falsas doctrinas, de las mentiras que se enseñan en las iglesias, en las redes sociales. De esas mentiras tenemos que cuidarnos nosotros mismos, unos a otros. Debemos ayudarnos y unirnos como hermanos. Por eso la iglesia del Señor en Colombia
nace y en este momento, a esta misma hora, aquí, por ejemplo, en esta ciudad, hay 57 iglesias como esta. Aquí en esta ciudad. ¿Cuántas habrá en Cajicá, en Cota, en Tabio, en Tenjo? En Bogotá son más de 5,000. En todo el país son como 25,000 iglesias. En todo el país los cristianos somos cerca de 11 millones de personas. Entonces la iglesia del Señor sí está creciendo, sí está desarrollándose, sí el Señor está añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Pero nosotros no vemos el crecimiento porque no somos diligentes, porque nos preocupamos solo por nosotros mismos y no estamos viendo lo que pasa allá con los que están siendo arrebatados del fuego o por el fuego. Y nosotros no vamos a ellos, al papá, a la mamá, al primo, al tío, al sobrino, al vecino, al de adelante, al de atrás, al de al lado, al del apartamento de enseguida. Ni siquiera lo conocemos. Cuando yo fui a trabajar a Cali y a Medellín, me sorprendió en esa época cómo llegaba yo a los edificios de apartamentos y todas las puertas eran abiertas. Yo pasaba por esos pasillos y todas las conversaciones se oían porque las puertas estaban abiertas. Y salía una señora y decía, le voy a llevar la olla a presión al del 402. Y luego salía otra señora con un secador. Ay, este secador es de Martica, la del 301. Pero aquí, en Tierra Fría, mantenemos las puertas cerradas y no queremos que nadie entre. Y creemos que eso es ser más civilizado o qué. Y el Señor dice que somos seres sociales. En eso debemos cambiar. Debemos obedecer el mandato que el Señor nos da de amar a nuestro prójimo, porque si no, nosotros no vamos a arrebatar del fuego a nadie. A los que dudan tenemos que primero amarlos, porque si no, no los vamos a ayudar a salir de la duda. Pero antes que eso, el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu corazón, con todas tus fuerzas. Y luego sí dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero es el amor. Porque sin ese amor yo no puedo ir a ayudar. Debo recibir el amor del Señor y debo verificar que ese amor de Jesús, que ese amor del Señor esté en mí para que yo pueda ir en pos de otros. Y luego nos menciona otro grupo y nos dice, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y ahí aparece otro grupo, aquellos que han contaminado su ropa. Ese es un figurativo contaminado, es decir, se han enlodado en el pecado. Dice que de ellos tengamos misericordia. Y tal vez en ese grupo empiezan a entrar esos falsos maestros y pastores. Y por eso nos hace la advertencia la carta de que tengamos de ellos misericordia y que tengamos temor. Tengamos cuidado de no ir a contaminarnos. Tengamos cuidado aborreciendo todo lo que es malo, todo lo que es pecado, pero teniendo misericordia, es decir, orando por ellos. Orando por ellos. Y si su corazón se ha endurecido más allá, entonces clamando al Señor por ellos, para que haya verdadera libertad. Porque la libertad que Cristo compró para nosotros es una libertad para adorarlo a Él, para amarlo a Él, para rendir nuestra vida a Él, para rendir nuestras finanzas a Él, para abrir nuestro hogar para Él, para que nuestro matrimonio sea consagrado a Él,
para que Él dirija nuestra relación matrimonial, para que nuestra familia, papá, mamá, hijos, seamos todos consagrados a Él y vivamos guardados en Él y para Él, porque un día esto se va a acabar. Va a venir el Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Y a dónde vamos a ir si no hemos creído en Él? Y los cristianos no somos los del camino ancho. Los cristianos somos los del camino angosto. Los del camino estrecho. Esos somos los cristianos. Entonces, por eso viene esta pregunta. ¿Qué otro versículo tenemos para defender la fe que nos fue dada? Y yo les sugiero, 1 de Pedro 1, 15 al 16. Que dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso lo dijo el Señor y nos llama a que seamos santos porque Él es santo. Por lo tanto, cuando Él nos llama a que seamos santos porque Él es santo, nos está diciendo que sí es posible ser santo. No nos está diciendo que seremos perfectos, porque seremos perfeccionados cuando ya salgamos de este cuerpo y estemos con Él. Pero mientras tanto, sí es posible emprender el camino a la santidad, porque Él nos lleva en el proceso diario de nuestra peregrinación. Entonces, debemos, amada iglesia, ser claros. Debemos ser honestos. Debemos ser transparentes. Debemos ser íntegros. No a nuestra manera, sino a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra de qué es la integridad? ¿Qué dice la palabra de qué es la transparencia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la honestidad, acerca de la claridad? Eso es lo que nosotros debemos saber y comprender para que así defendamos la fe que nos ha sido dada. ¿Y qué otro versículo podemos encontrar para defender la fe? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Y nos dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santos y que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la idolatría, que abandonemos todo lo falso y mentiroso que nos han enseñado. Las tradiciones familiares, tomemos lo bueno y rechacemos lo malo. Que si el sancocho lo enseñó a preparar la abuelita como ella quiso y le queda muy rico, hombre, sigamos esa tradición porque eso es bueno. Pero si nos enseñaron tradiciones vergonzosas y de oculto en el hogar y cerramos la puerta para decir la ropa sucia se lava en casa y escondemos, no olvidemos que nuestro Señor lo ve todo y que donde quiera que estemos no nos podemos ocultar porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, aún hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Él lo conoce y lo ve todo de nosotros. Entonces debemos vivir buscando esa santidad, apartándonos del pecado, de la idolatría, entendidos que sin santidad nadie verá al Señor, ni uno solo. Otro versículo para defender nuestra fe. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vuelve el Señor y nos ratifica. Somos libres, entendamos eso, somos libres del pecado y de la maldad, somos libres para obedecer al Señor, somos libres para amar a Dios, somos libres para servir al Señor. Ahí nos dice claramente la palabra que fuimos llamados a libertad. Pero no la usemos como ocasión para caer en pecado. No la usemos mal, sino que sirvamos a la iglesia como hermanos unos a otros. Entendidos que este es el verdadero propósito de nuestro Dios. Hay muchos que se la pasan pensando, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Hoy el Señor te lo está hablando. Tu familia es una iglesia. Tu lugar de trabajo, tu hogar de extensión es una iglesia. El lugar donde quiera que tú vayas, el colegio de tus hijos, allá puede haber una iglesia si tú vas como luz del Señor. ¿Qué otro pasaje tenemos entonces para defender la fe que una vez nos fue dada? Tito, capítulo 2, versos 11 al 15. Que nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, y mire el mandato, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y dice, nadie te menosprecie. Pueden hablar mal de ti. A los cristianos nos acusan, a los cristianos nos persiguen. Allá en los países musulmanes, queman iglesias, decapitan cristianos. En Rusia los cristianos son perseguidos. En Corea del Norte los cristianos son asesinados. En la China los cristianos son coaccionados, constreñidos. Aquí en Colombia, la guerrilla, el paramilitarismo, la politiquería persigue a los cristianos. Pero los cristianos nos levantamos a orar, nos levantamos a proclamar la verdad, nos levantamos a proclamar nuestra fe, a defender la fe que nos ha sido dada. Ustedes sabían que dentro de las tribus de los Wayuu, allá en Santa Marta, en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya hay una gran comunidad de más de 4,000 cristianos. Por ellos debemos orar. Por ellos debemos clamar, porque algunos de ellos están siendo perseguidos por sus mismos congéneres para quitarles las Biblias, y ya les quitaron unas y se las quemaron. ¿Por qué? Porque la comunidad Wayuu, así como todas las comunidades indígenas de Colombia, son idólatras, son paganos y además son practicantes del ocultismo y de la brujería, de la hechicería. Entonces, mis hermanos, solo la luz de Cristo los puede iluminar para que ellos también reciban la salvación. En las comunidades indígenas del Amazonas, allá en Nariño, también hay una gran comunidad de pastores indígenas cristianos que están evangelizando toda esa zona, llevando el mensaje de amor de Dios. Por ellos también debemos orar, y en el Putumayo también. Pero en el Cauca, la guerrilla está asesinando y persiguiendo cristianos y quemándoles sus iglesias. Pero eso sí no sale en las noticias.
Eso no se ve en las noticias y no lo veremos porque a estos gobiernos no les interesa que se difunda la palabra de Dios. No les interesa porque viven esclavizados a este mundo y a las religiones falsas y mentirosas, a los cultos paganos e idolátricos. Por eso dice esto, habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Amén. Como les decía al comienzo, mis hermanos, esta ha sido una carta, la carta de Judas. Una carta difícil, una carta desagradable, una carta que ha sido escrita para confrontar la fe que nos fue dada. Una carta que nos ha confrontado, una carta que nos dice la verdad de cuál es nuestro cristianismo y de qué debemos guardarnos y de qué debemos defendernos, de qué es que debemos estar alerta. Pero debemos saber algo, que nuestro Dios es todopoderoso para guardarnos y que en Él tenemos esperanza. Que gracias al Señor que es más poderoso que todo y que todos, entonces tenemos esperanza. Y nuestra confianza debe estar puesta en Él todos los días. Entonces, ¿cómo puedo yo perseverar y permanecer? El buen pastor nos guardará. Porque la plenitud de la deidad está con nosotros. Dios guarda a los suyos. Serás fuerte tú si permaneces en el Señor. Según Juan 17, Dios no permitirá que ni uno solo se pierda de los que son suyos, es decir, de todos los que le aman y obedecen sus mandamientos. Entonces Dios sí te da herramientas para fortalecerte. Dios sí te da herramientas para llevarte en el camino y por eso el título del mensaje del día de hoy es Todopoderoso o Poderoso para guardarnos. Él nos guiará. Primera de Corintios 10, del 12 al 13 nos dice: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otra versión dice, para que podáis soportar en el día malo. Todos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, todos tenemos pruebas, tenemos dificultades, vamos a pasar momentos difíciles. Dios no nos promete que nos quita todas las dificultades. Él deja las dificultades precisamente para fortalecer nuestra fe, para hacer de nosotros hombres y mujeres valientes, y por eso es que nos llama valientes hijos de Dios. Que hemos sido fortalecidos, aún en la enfermedad, aún en el dolor, aún en la angustia, en la preocupación. Dios usa todo eso para llevarnos a crecer en nuestra fe. Amén. En tu casa te pueden rechazar, pero no dejes de ser valiente. No dejes de promulgar el mensaje de la palabra del Señor, porque eso salvará tu casa. Entonces debemos, mis hermanos, tener mucho cuidado con los pretextos y las excusas, porque todo eso el enemigo lo aprovechará para su beneficio. No tengamos más excusas para decir, es que no voy a la iglesia porque esto se me presentó, porque es que aquello sucedió, es que el trancón, es que esto, es que es lo otro. No busquemos pretextos, no nos inventemos pretextos para alejarnos del Señor, porque eso a Él no le agrada. Miren esto, la caída no viene de la noche a la mañana. Adán y Eva no cayeron de la noche a la mañana. Como cogemos el texto y leemos,
Y el Señor le advirtió a Adán y a Eva que de todos los frutos del huerto podían comer, pero que de este no, porque si de él comieres, ciertamente moriréis. Seguimos leyendo y ellos comieron y pensamos que fue al otro día o a la semana siguiente, nos imaginamos. Pero la caída no viene de la noche a la mañana. ¿Cómo comprobamos eso? Mire esto. Piense en esto un momento, usted que está aquí. Un día alguno tuvo la tentación de algo y se dijo a sí mismo, voy a probar un poquito. Pero pasó el tiempo y ¿cuáles fueron los resultados? Indigencia, confinación, adulterio, homosexualismo, alcoholismo, drogas, homicidios, cárcel, asesinatos, violaciones, pornografía, crueldad, maltrato, infidelidad, y si seguimos anotando, la lista sería eternamente larga. Entonces, ¿qué necesitamos en estos tiempos donde estamos viviendo gran decadencia espiritual en toda la tierra? Aquí en Colombia, en esta ciudad, en Bogotá, en todas las grandes de ciudades, ¿qué necesitamos? Necesitamos a Dios, necesitamos su palabra, necesitamos no seguir inventándonos excusas. Porque miren, si se presenta una gran fiesta o una invitación de esas que a todos los seres humanos les gustan mucho, siempre habrá un pretexto para huir de Dios. Y Él no quiere eso. Usted sí puede ir a una fiesta, pero no posponga la cita que tiene con Dios cada día. No posponga su oración, no posponga su lugar de comunión, no posponga su reunión con el Señor, no posponga el peligro al que está expuesta toda su familia por no conocer al Señor. Hay parejas que dicen, es que necesitamos tiempo los dos solos y se alejan del Señor. ¿Quién dijo eso? Necesitan como pareja es tener tiempos de comunión con Dios, no de estar solos, no de alejarse de Dios. Eso se llama decadencia. Y entonces cuando pienses en eso, de que necesitas tiempo solo con tu pareja, eso míralo bien, a ver si es que tu corazón está vacío por dentro. Porque eso no está bien. Dios sí te va a guardar hasta el fin. Pero no te gloríes a ti mismo. Nunca te sueltes de su poderosa mano. Dios guardará a sus ovejas, pero Dios no guardará a las cabras. El cristiano vive buscando la pureza y la santidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Dios nos levanta para hacernos resplandecer como luz para este mundo caído. El cristiano nacido de nuevo experimenta un gozo poderoso y siente en su corazón un gran anhelo por reunirse con la familia y celebrar la cena del Señor, por ir a la iglesia. Siente pasión por eso, pero si siente que es una obligación, ese es un síntoma de que no ha nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento únicamente lo da el Señor. Entonces siéntete alegre si tú te abres en los ojos en la mañana, cuando te despiertas y dices, ay, iglesia, me voy para allá, voy a adorar al Señor, voy a celebrar con el Señor, voy a recibir la cena con el Señor. Entonces ese es un síntoma de que has nacido de nuevo.
y dale la gloria a tu Señor por eso. Entonces, andemos en luz, como Él está en luz. ¿Hay alguno que no tiene gozo? Entonces pídaselo al Señor y experimente esa alegría de ser llamado hijo de Dios. Porque es que le habían enseñado falsamente a este mundo que todos somos hijos de Dios, y esa es una gran mentira. Hijos de Dios son únicamente los que creen en Él, los que creemos en Él, los que lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, los que hemos recibido la vida nueva que solo es dada por Dios. Esos son los hijos de Dios, los que le aman y obedecen sus mandamientos. No es el que va a congregarse un rato y sale diciendo, ya empaté. No. Dios puede darte la paz que necesitas. Dios te guarde puro y sin mancha para siempre con alegría. Dios lo hace porque te ama. Y vamos a cerrar. En los versos 24 al 25 de esa carta de Judas nos dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, Judas cierra la carta con gloria. Estamos todos los hijos de Dios guardados en Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado y ascendido, entonces no tendríamos esperanza. Estaríamos todos completamente perdidos, pero Él resucitó, Él ascendió a los cielos, la tumba quedó vacía y se sentó a la diestra del Padre. Y desde allí está intercediendo por nosotros 24 horas al día, porque el Padre y el Hijo no descansan, trabajan todo el tiempo. Ellos no son seres humanos como nosotros, que nos cansamos, que fuimos diseñados por Dios a su imagen y semejanza, pero nosotros descansamos 8 horas o 10 horas diarias. La Biblia nos habla claramente de lo que debemos hacer para que tengamos un futuro y una esperanza. Debido a eso es que tenemos todos la gracia para poder conocer a Dios, a Jesús y a nosotros mismos a través del estudio juicioso de la palabra. ¿Saben por qué? Porque es que nos la pasamos diciendo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y decimos, es que usted no sabe cómo soy yo. Resulta que es que ni siquiera nos conocemos, pero en la Biblia nos habla de quiénes somos, qué es lo que tenemos en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente, qué es lo que necesitamos para vivir verdaderamente una vida que sea transformada, una vida de cambio. El Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, nos guiará a toda verdad y nos ayudará en el camino el resto de nuestra peregrinación en esta tierra. Mira esto y llegamos al cierre. La Biblia dice, disciplina a tu hijo, pero el mundo dice, no castigues a tu hijo. ¿Sí se dan cuenta cómo distorsionan la verdad? El mundo dice, confía en tu corazón, pero la Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿sí? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es que debemos apegarnos a lo que dice el gran libro, porque es que aquí está la sabiduría de Dios. No es mentira. La palabra de Dios es verdad y no miente. La palabra de Dios se defiende a sí misma, pero nosotros debemos contender por la fe que nos fue dada. Judas alaba a nuestro Dios, a nuestro Salvador.
su gloria y potencia en Cristo mismo, porque en Él está toda la potestad en los cielos y en la tierra, tal como Él lo dijo. Esa es la fe en Cristo que tenemos como hijos de Dios. Majestad, imperio, potencia, ahora y para siempre. Cristo está en el trono, Satanás está vencido. El Señor está añadiendo a su iglesia local en cada municipio en Colombia. La iglesia de Cristo en Colombia no está desapareciendo, está creciendo en cada nación, en cada tribu, en cada lengua. La iglesia del Señor Jesucristo está creciendo y se está multiplicando en gran manera. Mi familia y yo, mi esposa, mis hijos y yo, llegamos a este municipio el 30 de noviembre del año 1996. Y en ese tiempo, mi esposa y yo salimos un domingo a buscar una iglesia en este municipio donde congregarnos. Y no encontramos. Empezamos a averiguar y en ese tiempo nos contaron que había como entre 6 y 10 iglesias. Hoy hay más de 57 iglesias. Esa es una prueba de que el Señor viene desarrollando su iglesia, llevándola al crecimiento. Por aquí, por estas sillas, han pasado montones de personas estos 21 años. Por allá están guardadas todavía las 4 sillas con las que empezó esta iglesia. Un día llegó una persona y golpeó a la puerta donde estábamos en ese tiempo. Me dijo, ¿usted es el pastor? En ese momento estábamos con otros pastores que estaban pastoreando esta iglesia, o esa iglesia a la que pertenecíamos. Se fueron y llega esa persona, golpea a un gran amigo. En ese tiempo no éramos amigos, nos hicimos amigos a partir de ese momento. Y dice, es que usted es el pastor. Y yo apenas estaba siendo llamado por el Señor a su servicio. Usted es el pastor y estas 4 sillas las vengo a traer para que esta iglesia inicie su servicio. Y él no sabía que éramos 4, mi esposa, mis hijos y yo. Así empezó esta iglesia. Asimismo, hoy el Señor a ti te llama. Así el Señor hoy está tocando tu corazón y te dice, en tu casa tienes una iglesia, en tu casa tú eres el pastor de tu esposa, tú eres el pastor de tus hijos, levántalos, prepárate, déjate ayudar por el Señor y permite que la luz de Cristo resplandezca en tu vida para que tú seas un siervo creado para la gloria de Dios. Amén.